Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upuicue Pupore. Estamos, como siempre, visitando nuestras familias, visitando a las personas y conociendo sobre todo nuestra historia que es tan interesante. Upuicue Pupore, es decir, las huellas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que siempre van dejando huellas en el corazón de nuestra sociedad, en el corazón de la familia, en el corazón de la iglesia. Y a eso es lo que nosotros le llamamos también la construcción del reino de Dios. Lleva, porque Peago Inalañande, gran misión. Lo que Jesús nos ha dejado, lo que Dios quiere es que nosotros construyamos la familia, construyamos el reino donde Dios esté presente. Y bueno, queridos amigos, hoy aquí le tenemos a la señora que nos va a decir enseguida su nombre. Bienvenida, entonces, muchísimas gracias por Sí, recibirnos también hoy. gracias, Padre. Sí, Y Upuicue sobre todo quiere conocerte. Primero vamos a presentarnos, ¿eh? sí, De dónde pasó, cómo es tu nombre, cuántos años tenés, y después vamos a ir hablando de todas las actividades que estás realizando también. sí. Soy María de la Cruz Alegre, viuda de Vareiro, nacida en Coronel Oviedo, pero luego ya a los 6 meses vine ya en A la cuenta, Asunción. muy chiquitita, entonces ya viniste, a Sí, los de seis seis meses. meses ya, Pero porque tus padres son todos de Coronel Oviedo. no, de Asunción y otro de Concepción, así. Mi papá era Concepción, de, va ese papel, porque ese concepcionero original, ¿cómo eh, es? y mi ¿Quién, mamá, quién es? ¿Tu mamá? mi abuela, Ay, en sí, serio, ¿cómo es el sí. apellido me dijiste de ellos? Alegre, alegre, Alegre. sí. Eh, González, González. Bueno, sí. González, Pepe, tú ya aquí en Eh, este tema, porque donde te va te sales ahí. sí, Bueno, así es, está bien padre. la González, Sí, Concepción, ve. Ah, de Concepción. sí. Pero vos ya ni conocés Concepción, ¿o sí? ¿O No, yo llegaste nunca a me fui. irte? ¿Nunca te No, fuiste? Dejo yo ir. nunca. No, vine en Asunción y me quedé ahí. Landeruwintema, Deruwintema. Así es. Pero escuchaste hablar de dónde eran tus padres y eso de Concepción. Sí, la parte se fue en Tacuatí, dice. Mi Ah, mamá Tacuatí. es de Ah, ya, ya, Tacuatí, ya. dice, Ah. de Concepción Tacuatí, ahí Ah, era. entonces es del departamento de Concepción. Sí, Ah, así, ya, ya, ya. así. Tacuatí, sí, por la Pero ruta ya se hasta ahí hace. nomás, hasta el nombre nomás, porque después no Sí, sé. hasta ahí nomás. Con decirte que mi coronel Oviedo no conozco ¿En más. serio? No, Ya. nunca. ¿Y quién era el coronel Oviedo? Y Tu papá. mi papá era así. ¿Y qué escuchaste también hablar de coronel Oviedo? ¿Qué decía él? Era una, ¿De qué parte? ¿De qué parte de Oviedo? ¿O de la ciudad de la misma? ¿O ciudad alrededor? mismo estaba mi papá, sí, era, Ah, ya. sí. Y tengo mis hermanos de padre que están, mis hermanas que vienen ahí que nunca le conocí, pero me Ah, llamaron por ¿en teléfono, sí, serio? sí, Ah, ya, ya. O así sea, es. vos ya viniste ya de chiquitita ya hacia aquí seis entonces. meses, A de los seis 6 meses. meses con la prima hermana de mi mamá, Entiendo. y que no tenían hijos y me criaron, yo le decía mamá Ah, y o sea, papá, vos viniste como hija y de la prima y hermana de de mi la mamá. prima hermana de tu mamá. Sí, Pero ellos permanecieron allá entonces, tus padres. sí, después vinieron, Ah, después vinieron. bueno, mi mamá lo que vino, A después tu mi mamá. papá se quedó ahí, porque Se se quedó. separaron, tuvo Ah, muchos ya, hijos, ya. así. Entiendo. Y tu mamá vino hacia aquí, pero vos te criaste siempre La prima con la hermana de mi prima mamá, que hermana yo de le tu mamá. decía mamá, Ya, y ya, papá al marido, porque ya. ellos no tenían familia, pero sí que me dieron todo, Claro. sí, O sea, de la sí, hija sí, mimada entonces. así fue. Ya, Y tengo 75 años. ya. ¿Y dónde Pasaron. estudiaste? ¿Dónde estudiaste vos? Aquí Al mismo. comenzar estudié en el colegio Santa Marta, me metió mi papá ahí en el colegio Santa Marta, hice mi primera ¿Eso comunión y dónde todo. queda el Colegio Santa Marta? Viene a ser, ¿conoce usted el vicepresidente Sánchez, el colegio? Ah, sí, sí, San sí, sí, José, sí. a la vuelta de Sí, San sí, José, ya Santa hay Juan de Cuauhtémoc hoy. Salazar. Hasta ahora está hermoso Sí, colegio. sí, ahí yo me Sí, crié, sí, pero en sí, sí. aquel tiempo no era así, ¿verdad? Pero ¿Y, ahora y, sí. y quién es un grupo de hermanas está ahí? Hermana, con las hermanas yo hice, ahí seguí ahí pues ya, seguía los catecismos y ahí ya me hice mi Sí. primera comunión. Incluso ahora recuerdo porque antes cuando era país joven me llamaban para Sí, ir a celebrar la misa, así, confesar a las chicas, a las alumnas, alumnos. sí. Interesante. Sí, ahora ya me ubico, ya me ubico. Luego vine Sí, en Adela Perati y ahí terminé. Y luego después en la secundaria en vicepresidente Sánchez. Así ya. era, Sí, 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 sí. así. Y luego, Y terminaste entonces tu sexto curso en no aquel llegué a tiempo. terminar Ah, el no sexto, terminaste. no terminé, pero una base, sí, Ya. una base que ¿Y qué me hiciste? sirve. Pues comenzaste a trabajar, te preparaste. Sí, comencé, ya me casé, primeramente me casé por civil, luego ya por la iglesia, pues ya
tuve hijos y ya ¿Cuántos hijos tenés? 6 hijos. 6 hijos. A la Sí, cuenta, qué lindo, sí. che, ¿eh? 3 varón y 3 mujeres. Así, Sí, che, a tres hoy. 3 a 3. De Sí. distribuir morado en entonces. Así mismo. Así es, padre. Con mucha alegría, con mucha honra, Sí, porque sí, sí, sí. bendición de O sea Dios. que vos estabas estudiando y después ya te enamoraste lo enseguida entonces. Así mismo, Sí, sí. padre. Y después ya vine acá, vivía en barrio Las Mercedes. Yo era, Ya. teníamos una capilla que de San Miguel ahí en mi casa. Ah, ya. Y yo siempre desde chiquitita me gustó luego hacer, rezar el rosario y irme a la iglesia. En aquel tiempo llevábamos en la procesión al San Miguel, Ah, San Miguel. en Las Mercedes. Sí, Esa sí, era sí, nuestra sí. iglesia, entonces, Claro, cuando claro. estábamos ahí. Y ahí, siempre ahí estábamos. Luego vivimos acá, vendió mi mamá, se quedó viuda y mamá le digo yo, ella, la mamá, la Claro, hermana. sí, sí, sí. La Entonces vivimos acá y acá ya, después ya serví acá en Fátima. claro. Murió mi marido, Que no es muy lejos entonces de lo que cambiaste, ¿verdad? no, no, muy lejos no. Sí. Y sí, y después entonces ahí ya comencé cuando murió mi marido, ¿Hace tuve cuánto tiempo que falleció tu esposo? 21 años. A la cuenta, hace muchísimo entonces. Sí, Te quedaste viuda muy jovencita. no jovencita, pero eh, Y por lo menos ya tenía 50 años ya. sí, 52 tenía. 52, por Sí, eso. y mi marido tenía 56. Y falleció a los 56. Sí, tenía problemas renal, Ah, con mucha lucha, pero como todo que tiene problemas renal, ¿verdad? Que claro, la claro. diálisis, esas cosas. Y Sí, ahí sí. yo la encontré, siempre luego estaba con ese hijo. Yo soy una persona orante, una persona que le quiere mucho a Dios, a la Virgen. Sí, 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 Y, sí. y ahí él murió después. Entonces, yo siempre veía a esa señora, esos que se iban acá en Fátima, ya estaban los calabrianos, Sí. y ya había ministros y eso ahí. Entonces, ahí yo me gustaba y me iba con la Y tus señora. hijos ya todos grandes. Ya todo grande en el colegio, ya estaban todos grandes, sí. Todo grande en el colegio ya. Y cuando murió tu esposo, ¿cuántos años tenía? ¿Qué? ¿Nena es la última o varón? La nena, La nena. sí, ¿Cuántos años tenía? y tenía 10 años. 10 años. A la cuenta, chiquitita que era todavía. 10, la otra tenía 12 y así. Ah, mira un poco. Sí, No era tan, sí, y tan así. grande todavía. Sí. Sí. Pero ahora ya están todos grandes. Pues sí, ahora ya todo. Ya su abuela. Sí, viceabuela. Bisabuela ya son. Sí, así es, viceabuela. Mira un poco. Sí. Y ahí entré a la Virgen de Fátima. Primeramente me iba a ayudar a las ministras y me gustaba mucho. Y después yo un día, lo que es, dice el Señor cuando nos llama, y no sé, es un mensaje. Y yo soy una persona que rezo y estoy rezando, despierto y rezo. Y entonces le soñé a Jesús en la cruz. Y así, después me mira Jesús así y me pasa un copón brillante en mi mano. Sí, sí, sí. Ese es mi sueño. Sí, sí, sí. Y yo andaba ya, y no sé si es porque tanto no sé, el llamado de Jesús. Claro, Y claro. después yo me fui a la iglesia y me dice el padre escalabriano, me dice, vení señora, me dice, vení. Sí, padre. A ver tu mano. Vos vas a ser ministra de la comunión, me dice el padre Sergio. Sí, sí, Y sí. después me dice, anda a hacer el curso de ministro. Acá estamos haciendo. Ahí ya me subí, ahí ya No llevé. me digas. Sí, 30 enfermos llevaba. Jueves, viernes y sábado. Pero siempre uno tiene ese llamado, algo que... Y yo quería hacer una día, me subí con el padre porque me apreciaba mucho porque tenía a mi hijo enfermo. El padre Sergio. El padre Sergio, el padre Agustín, también el padre Alcides, también estaba con nosotros. Ellos viven todavía todos Sí, sacerdotes. ahora está el padre Alcides, está acá en Las Mercedes. Ah, Son escalabrianos. quedó ahí cerquita el Morra. Sí, entonces ahí yo entré y continué muchos años ya, desde que murió mi marido. Ya entré nomás ya y Sí, hice cursos bíblicos, hice muchos cursos en el seminario, Ah, muchísimos cursos, mucho.
mucho. ¿Qué cursos hacían? ¿Cursos de liturgia? ¿Cursos de formación? Cursos de ministro. Tenía la parte de la de salud también. entiendo. Todo, siempre, cada año que tenemos, que viene el aviso para, ya, digamos, todas las compañeras, yo le llevo, yo pues soy de eso, de agarrar Animar a la, a la gente. sí. Y Y le después, llevar detrás de vos. sí, y viste que el señor que era coordinador de los ministros se retiró. Entonces las compañeras votaron con. Y desde esa vez soy coordinadora acá en el Virgen. ¿Y hace cuántos años ya que están? Y ya 13, 14 años. 14 años ya. Sí. Y siempre. Y ya aprendiste ya a los 14 años. Le dije, padre, es tiempo ya que me dejo. Bueno, me dice el padre. Ahora mismo no me pida ese. Después el padre Francisco me dice, no, anga Espíritu Santo de Copujabete. Y así, todas esas cosas, así nunca me quisieron sacar, pero claro. Dios dirá, seguramente porque Dios todavía tiene algo para mí. Claro. Es por eso, ¿verdad? Pero sí que con mucha humildad, porque es lo que tenemos que los niños. No, y claro, y eso es lo más importante. Sí, y saber tratar a las compañeras y coordinar con dónde llevar, esas cosas, porque 30 no es, son 0. Ahora tengo 10. En este momento tengo 10 acá por acá en Virgen del Carmen, sirviendo acá cuando hay misa, organizo todo. Claro. Todo organizo yo para. Qué bien. Bueno, así entonces estamos hablando hoy. ¿Cómo era tu nombre? Me dijiste. María de la Cruz. María de la Cruz. De la Cruz luego dice. Sí, entonces, el Señor. Entonces, que tiene también sangre concesional para la segunda sí, obediencia y al mismo tiempo. Así es. Sí. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más ñande upukue pupore.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Upucue Pupore. Estamos aquí con María de la Cruz, ¿verdad? María de la Cruz. Que yo te decía que muy jovencita y tu hijo que eran pequeños todavía cuando falleció, entonces tu esposo, ¿verdad? Sí, Y él tenía 55 años. 56 años. 56. Sí. ¿Y él en qué trabajaba? ¿Qué hacía tu Era esposo? funcionario del Ministerio de Hacienda. Ah, Sí, ya, él trabajaba ahí. sí. ¿Y vos qué hacías? Y ama de casa. Ama de Pero casa. ayudaba. Y después, ayudaba, bueno, y por eso, sí, y después de sí. que falleció tu esposo, alguien comenzó a trabajar, ¿cómo Sí, hicieron? yo O un me quedó poco de la pensión, jubilación, la pensión. y tengo la pensión de mi marido que me dejó y Ya. mis hijos ya comenzaron a Ah, trabajar. tus hijos ya comenzaron a Sí, ayudar. sí, así mismo. Entonces, sí, porque Sí, algunas veces ese es un problema serio también, así ¿verdad? también. Cuando Sí, falta sí, el que está trabajando y todas esas cosas, ¿verdad? Se así nos es, viene encima la vida. así Bueno, es. pero estás contenta entonces Ay, trabajando en tu feliz, parroquia. feliz, Bueno, feliz. y ustedes tienen también otras pequeñas comunidades en la Sí. parroquia. ¿Cuántas comunidades tienen? Aproximadamente nueve, 9 comunidades. sí, 9 Ya. comunidades. Y vos Sí. estás en una de ellas Una de entonces, ellas que está Virgen del Carmen acá. Virgen del Carmen. Sí. Ya. ¿Y qué haces ahí en tu comunidad de Virgen del Carmen? Acá anteriormente estábamos acá con la coordinadora que Arminda era, pero después ella no pudo más, entonces quedamos con la dueña de la casa que está ahí Ah, entonces ya. organizamos ahí, yo hablo con el padre y nos organizamos y yo invito a la gente, todo, y traigo todo lo que se va a usar para la misa y hacemos la misa mensual, estamos teniendo la misa, hace 2 ¿Y años. quién viene así, el sacerdote? Y el Miguel Ortigosa viene a hacer Él viene, ahora ya, por el momento. claro, Anteriormente venían otros padres, los que ya. estaban. Los que Sí, estaban, sí. sí. O sea, de acuerdo a quién es el Aquí párroco. sí. ¿Y quién comenzó con esa tradición así de ir a las comunidades? Eso creo que con el padre Francisco. Mesa comenzó Ah, ya, ya, sí, él trabajó muchísimo con las comunidades, nos juntaba todo, muchísimo trabajo. ya. No podemos decir otra O cosa. sea, visitando, Sí, yendo. sí. Vamos buscando a cada comunidad, lo que Sí, estamos, las sí. personas que están, nos vamos a la iglesia, así, y Y así. tienen también el servicio de la salud, servicio para los enfermos, del No tenemos pero sí que por o sea, ahí, las visitas, digo, a los sí, enfermos, la visita sí, también le llevan la eso es lo que, comunión, los ministros de la sí. Eucaristía. Generalmente, anteriormente teníamos la visita del padre, que mensualmente, cada en un año, 2 veces, visitaba al padre, entonces, cuando había enfermos nuevos, y después ya le llevamos la comunión y formamos una lista, lo que le queda más cerca, así nos organizamos más o menos. Claro, Y claro, yo, por ejemplo, acá esta parte, porque me toca acá de cerca de mi casa acá. ya, Entonces yo tengo esta parte, tengo 10, tengo en total ya. acá, sí. 10 a quienes le seguís Les digo, sí, pero semanalmente. sí que necesitamos la visita del padre, porque es muy importante. Porque viste que los enfermos piden. Claro, claro, claro. Para acá, épico uta la de país. No, y ahora, gracias a Dios, el padre Milagro Ortigosa, él Sí, es lo encargado de los enfermos sí, en los hospitales, etcétera. así Entonces, mismo. ahora seguramente que Va a organizarse va a en este organizar febrero, y en va a tener marzo. muchísimas visitas a los enfermos, porque Claro, él sí, está porque hay con esa mucho. pastoral. Sí, 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 así sí, sí. mismo. Qué Y en bien, eso che. estamos, sí. Y con respecto así a los otros sacramentos, por ejemplo, bautismo o casamiento, Eh, así organizar un poco, ver con la Eso familia. había una señora que organizaba, pero ahora está enferma, ya no hace, pero todo ahora en la iglesia se está haciendo por el momento, Sí, pero porque no hay ahora por el momento claro. quien No, organice. porque Pero eso es veníamos, importante, importante sobre todo una persona que sepa. Porque sí, viste que entre los vecinos pues sabe, ¿verdad? Y así entonces dice, mismo. bueno, Mm, veándome de Gina, entonces se les Y se acompaña, se les hacía ayuda, ¿verdad? así mismo, Justamente para... O si no, dice, bueno, aquí hay algunas criaturas que todavía no se bautizaron. así mismo. Sobre todo yo eso te digo por experiencia cuando estaba en Lambaré. Pues lo primero que hacíamos era, pero yo le enviaba justamente Mm, a las misioneras de Manzana. sí, Entonces ellos se iban un día antes, sí, 2, 3 cuadras, casa por casa, o por ando paite, no tapaite. Y después al día siguiente me llevaban. Entonces ya casa por casa y así visitábamos. así, sí. Entonces ahí ya íbamos viendo, ya nos poníamos de acuerdo.
algunos dicen, sí, para íbamos a dejar para dentro de un año, 2 años el Eh, matrimonio, no eh, me nace. así mismo, Y o así era. la visita, Pero uno por lo menos se claro, acerca y les ofrece, ¿verdad? El camino, la posibilidad. hay Pero mucho, ese es un camino muy interesante. sí. Y a vos, en ese sentido, el trabajo que estás haciendo, ¿cómo va, te gusta, va, te, Me te gusta, sentís me bien, te llena de sentís alegría. Yo cuando realizado? estoy haciendo mi trabajo de llevar la comunión a los enfermos, es una alegría inmensa. Misión cumplida, digo, Claro, claro. porque eso es lo que más me llena a mí. Y vos le Eso solés es. acompañar también al sacerdote, ¿o no? Sí, Sí. sí, cuando anteriores sí, porque ahora el padre Miguel es nuevo, Ah, ya. seguramente que se va a Se va organizar a este organizar. año, Ya, ya. pero con los otros sí, 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 nos sí. nos organizamos, inclusive cuando no podía salir el padre, veíamos otro padre para venir a visitar con Ah, sí, sí, nosotros. sí, sí. Eso también suele suceder. Sí, eso hay veces también que cuando está solo tiene mucha actividad en la iglesia y no puede. Claro, Y los enfermos, hay veces que necesita confesarse, la Santa Unción, claro, 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 claro. y así es, pero esperamos que este año se visite a los enfermos, que es nuestro quebranto, que nos organicemos un poco los ministros también, Sí. eh, que nos haga un poco de seguimiento. Eso Y es lo que con esperamos. respecto a las familias que ustedes tienen aquí, porque aquí está la ex vía férrea, ¿verdad? O sea, Sí, la parte. Entonces, algunas veces parece que van viniendo gente nueva también que se van ubicando en estos sí, lugares. así mismo. ¿Y qué seguimiento le dan a esas Y por familias? ¿De ahí dónde vienen esas sí, familias? cuando viene, por ejemplo, nosotros le invitamos a irse a la iglesia, le invitamos a ir al centro en la misa y así, Porque porque sobre todo en tiempos de crecida, de inundación, lo que veo que todas estas zonas sí, se sí, llenan. sí. Y nosotros tenemos acá la pastoral social, Ah, tiene la pastoral sí, que social. está Sí, doña sí, sí, sí. Beatriz, la señora Meli, y inclusive mensualmente da víveres a las personas que Ah, necesitan, también. sí, y le ayuda, eso sí, que me ayuda. Nosotros decimos, por ejemplo, yo, por ejemplo, digo, que el Virgen del Carmen